¿Los muchachos se quedan? Hoy se quedan, ok. Y la razón por qué se quedan es porque su maestro es el que nos va a traer la lección a todos. Así que en esta mañana estamos agradecidos con nuestro hermano Pedro porque él está dispuesto y ha trabajado duro para poder venir aquí, ha sudado la gota gorda, dice, Sí. para traer el mensaje hoy. Así es que damos gracias a Dios. Amén. Aleluya, gracias. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, pastor. La verdad que cuando el pastor llega y me dice, ¿quieres compartir tal día? Así sucedió, me dice, ¿quieres compartir el viernes o el domingo? Me quedé, ¿el viernes o el domingo? Y él me volvió a preguntar, sí, el viernes o el domingo. Hubo un silencio como de un minuto porque y le digo yo, es diferente. Y me dice, yo sé. Y ya me dice, no me tienes que decir ahorita. Sí que lo hacemos con un gozo y con un compromiso porque sabemos lo importante que es exponer la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Qué ánimo hay, ¿no? Con los testimonios de hoy. Esos testimonios te animan a seguir adelante, te animan a buscar la presencia de Dios. Amén. Vamos a empezar para quebrar la rutina un poquito con una pequeña historia, pero esta historia va a ser bíblica. Sí, los grandes se van a quedar. You guys are staying today. Los chiquitos ya salieron. Es animante, ¿no? Que todos esos testimonios, porque el gozo de servirle a Dios no hay comparación, no tiene comparación. Amén. No tiene comparación. Listos. Amén, amén. Entonces empezamos con una historia. Y esta historia yo creo ya la conocen, es bíblica. Hay un librito que se encuentra, se llama Jonás. Pero no vamos a leer el libro de Jonás, sino vamos a resumir la historia de Jonás. Y es aplicable a lo que hemos estado hablando, de la temporada en la que estamos ahorita viviendo, de lo que estamos hablando, de que el Señor te tiene que mover a hacer algo. Porque Dios, en la historia de Jonás, Dios quiere demostrarle su compasión a un pueblo que se llama Nínive, ¿no? Y usa al profeta Jonás, o mínimo trata de usarlo. Entonces, él quiere darle una oportunidad a este pueblo de Nínive de alejarse de su pecado y servir a Dios. Y a darles a entender que Él los ama. Entonces, de todos los candidatos que había, el Señor escogió a Jonás. Él lo eligió a él. Entonces, Él le dice a Jonás, Dios le habla y le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que se arrepientan o morirán. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué hace Jonás? Si no conocen la historia, Jonás es un hombre de Dios, es un profeta, pero Jonás se dio la vuelta y corrió. Dice, yo no lo voy a hacer, porque él tenía un coraje especial para el pueblo de Nínive. Él no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces él se abordó en un barco y se trató de alejar. Se quiso alejar del llamado de Dios, según él pensó. Pero al subirse al barco, se encontró con una gran tormenta. El barco estaba a punto de hundirse. Entonces, Jonás estaba durmiendo debajo del barco. Llega el capitán del barco y le dice, ¿sabes qué? Ocupamos que ores a tu Dios que nos salve. Porque Jonás no dijo nada. Jonás ya les había contado que él estaba huyendo de Dios. Finalmente, ¿qué hace Jonás? Los convence que lo echen del barco. Dice, si me avientan a mí del barco, el problema se acaba. Dice, yo que me avienten, me muero y se acabó y no tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Fíjense hasta dónde llegó para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Lo agarran, lo avientan del barco, dicho y hecho, se calmó la tempestad. ¿Y qué dice Jonás? Pues aquí ya me muero, pero ¿qué pasa? Los que ya conocen la historia ya saben que viene. Llega un pez y se lo traga. Cuidado, porque si no haces caso, va a llegar un pez y no sé qué. Entonces, la tormenta sí se calmó, pero llegó un pez y se tragó a Jonás y duró 3 días y 3 noches en la panza de ese pez. ¡Wow! ¿Te imaginas estar en la panza de un pez? ¡Qué desesperación! Oscuro. Imagínate, tripitas flotando, no sé qué más habrá dentro de esa panza, pero ahí estás, a punto de ahogarte en el mar. Entonces, a Jonás no le quedó más que hacer ¿qué?
e implorarle a Dios que le ayudara. No podía ni oír ni esconderse. Ya no había más. Entonces, después de 3 días, ¿qué hace el pez? El pez vomita a Jonás en tierra seca. Ahora, ¿podrían adivinar dónde lo vomitó? Exactamente donde el Señor lo había mandado a predicar, en Nínive. ¿Cómo se miraría Jonás después de 3 días de estar en la panza de ese pez? Me imagino que se miraba terrible y olía peor, ¿no? Pero cuando Dios lo llamó de nuevo, cuando Dios le dice, ahora sí, Jonás, ve y dile al pueblo de Nínive que se arrepiente porque si no van a morir. ¿Qué hace Jonás? Él ya había tomado la decisión de en la panza de ese pez, si Dios me rescata, voy a obedecer. A ver, aquí estamos todos nosotros, recién vomitados de ese pez, en nuestro propio Nínive. ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esta es una pregunta del corazón. No es una pregunta, se está haciendo en general, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos. Y va con lo que vamos a hablar hoy. Porque vamos a ser como Jonás y querer oír, o vamos a ser como al final de cuentas Jonás hizo y obedeció. Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero vuelvo a lo mismo, esta es una pregunta del corazón. Aunque aquí estamos todos juntos, es una pregunta personal. Cada uno nos tenemos que hacer, voy a servirle a Dios. Entonces antes de empezar, porque el tema de hoy y el título de la reflexión de hoy es Dios comienza algo nuevo en mí. No en nosotros, no en la congregación, sino en mí. Entonces digan todos, Dios comienza algo nuevo en mí. De eso estamos hablando porque el Señor está empezando algo nuevo. Dijo la hermana Ana al terminar, cuando estábamos en adoración y en alabanza, que es una temporada nueva. Y ese es el tema de hoy. Y yo no había hablado nada con ella, pero estamos en una temporada nueva. Hace una semana tuvimos un entrenamiento precisamente de lo que las hermanas estaban compartiendo, lo que el hermano Danny estaba compartiendo y lo que se está haciendo. Estamos en una temporada nueva y tenemos que discernirla. Pero para eso, antes de empezar con la palabra de Dios, vamos a orar. Así que todos vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón, porque este es un asunto del corazón personal. Es algo que tenemos que dejar que el Señor obre en el corazón, porque Jonás ahí le faltó ese corazón hasta que no se vio ya obligado. Así que vamos a orar. Dios Padre, te pedimos perdón por haber rechazado tu instrucción, rechazado lo que tú tienes para nosotros, pero hoy te pedimos que obres en cada uno de nuestros corazones y que nos permitas recibir tu instrucción hoy, tu palabra, y que esa palabra que recibamos hoy sea personal, sea hasta lo más profundo, y que tú puedas entrar en nuestros corazones y echar fuera lo que no es de ti y llenarnos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan a Isaías 43, 18. Isaías 43, 18, y como les digo, Dios comienza algo nuevo en mí. Ese es el título de hoy. Y estamos en una nueva temporada. Y aquí vamos a ver la palabra de Dios que nos instruye que estamos en una nueva temporada. La palabra de Dios dice, y ahorita va a aparecer aquí para los que no tienen su Biblia, pero si la tienen, me acompañan y dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén, gloria a Dios. Aquí, si no nos fijamos, para los que no tenemos la Biblia en las manos, hay un punto de interrogación tan importante que si no los fijamos en eso, perdemos el sentido de lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué nos dice el punto de interrogación? ¿No lo perciben? En mi versión dice, ¿no se dan cuenta? Porque nos está hablando a nuestro corazón. ¿No te estás dando cuenta? Y ahí al final dice, estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Por qué será tan importante abrir un camino en el desierto? ¿Ustedes han ido a Palm Springs? Cuando tú vas al desierto y miras a la izquierda, miras a la derecha, no hay caminos. ¿Por qué? Porque en la tardecita hace aire. Y ese aire levanta la arena y borra cualquier pisada que haya. Así que es imposible marcar un camino en el desierto. Solamente Dios puede marcar un camino en el desierto.
¿Cuándo has visto un río donde no hay? El Señor va a abrir río. ¿Quién es ese río? Somos nosotros, porque Dios vive en nosotros y nosotros somos esa palabra de agua viva que podemos dar. Entonces, aquí el Señor está diciendo, hay una temporada nueva para cada uno de nosotros, para esta congregación, para la iglesia, como el pastor dijo, que es mucho más de lo que estamos aquí. Y eso es importante, porque Dios está levantando una generación entendida. Y lo que estamos viendo que con estos testimonios, esa es la generación entendida. Sin embargo, depende que cada uno de nosotros discernimos lo que está sucediendo. Y eso vuelve al corazón. Estás discerniendo la necesidad que hay afuera. Y acuérdense, a Jonás lo mandaron a Nínive porque Nínive era malo. Le dijeron, arrepiéntanse porque van a morir. Yo les dije que estábamos recién vomitados porque estamos en Nínive. Aquí, ¿qué está pasando en Pasadena? En las tardes, en las noches, nomás se oyen las ambulancias, los policías que andan para todos lados. Entonces, si no estamos percibiendo la necesidad, hay un problema. Entonces ¿por qué? Porque tenemos jóvenes, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familiares. Entonces todo eso entra en juego. Entonces es necesario que percibamos qué es la necesidad, porque si no, nos vamos a quedar sin poder obrar. Y es necesario que nos alineemos ¿con quién? Con Dios. Que nosotros nos alineemos con Dios, no que Dios se alinee con nosotros. Eso es algo bien diferente, que a veces, es que Dios no lo quiere hacer como yo quiero. No se trata de eso. ¿Qué dijo la hermana? Ellas trabajaron, pero de todas maneras abrieron el tiempo para hacerlo. Que va a decir, ay Dios mío, dile a mi patrón que me dio un día libre para ir a poder predicar. No, tenemos que alinearnos a lo que Dios está queriendo hacer. En esta temporada que estamos entrando, es importante que nos esforcemos, porque si nos esforzamos, vamos a ver algo sobrenatural. Porque acuérdense que nosotros tenemos un Dios de lo imposible, como dice ahí, que abrió un camino en el desierto y está abriendo ríos donde no hay. Ese es un Dios sobrenatural. Y vamos a ver lo sobrenatural y vamos a ver la provisión completa. Hay una provisión que el Señor nos quiere dar. Nuestra temporada es y es el tiempo del favor de Dios. Esa es la temporada. ¿Por qué las hermanas 4? ¿Cuántas fueron? 8. Porque ese es el favor de Dios. Uno no sale a compartir porque piensa que la gente no te va a recibir, pero no está en uno. Si nosotros nomás vamos, el que va a hacer la obra va a ser Dios. Eso es lo importante. Entonces, cuando estamos viendo una temporada nueva, ¿qué es una temporada? ¿Cómo podemos definir? Porque si estamos en una temporada nueva y la vamos a discernir, hay que ver qué es. Simplemente una definición clara. Una temporada es un periodo específico de tiempo. Y esta es la clave. Es marcada por eventos especiales y sobrenaturales. Entonces, si la iglesia está entrando en una temporada nueva, es que va a haber eventos especiales y sobrenaturales. Esa es la perspectiva que tenemos que tener, porque es un Dios de imposibles. Quizás lo que tú crees que no es posible, para Dios no hay problema. Entonces, cuando estamos en nuestra temporada, vas a darte cuenta que hacemos las cosas sin esfuerzo. Tú puedes hacer muchas cosas si estás consciente de que estás obrando en la temporada de Dios y el favor de Dios está contigo. Porque el favor de Dios, ¿qué hace? Abre puertas. Abre puertas. Entonces, en la temporada que estamos entrando, o que ya estamos, porque la palabra nos dice, no se dan cuenta. Y ahorita los testimonios es para que nos diéramos cuenta de lo que ya está sucediendo. Entonces, no es algo que tenemos que ir a pararnos y predicarle a 1000 personas. Pero cuando vas a compartir, simplemente vas a compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo amo a Dios porque Dios me ama. Yo amo a Dios porque Dios ha demostrado su amor hacia mí, aun cuando yo no lo merecía. Y ha cambiado mi vida, ha cambiado mi familia, ha cambiado mi forma de ver todo. Y eso es lo que es compartir el evangelio, porque lo estamos viviendo. Entonces, esa es la temporada en la que estamos entrando. Entonces, si aún todavía dices, ok, hay una temporada nueva, la estoy viendo. Ahora, ¿cómo entro? ¿Cómo yo me infiltro? ¿Cómo me hago parte? Porque todavía no me siento. Estoy viendo los testimonios, pero no soy parte de lo que está sucediendo. Vamos a ver, Efesios 3, del 13 al 14. Aquí la palabra nos dice lo que tenemos que hacer para hacernos parte. Efesios 3, del 13 al 14, la palabra dice, hermanos,
y este es Pablo, ¿no? Que dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, aquí está, para entrar en la temporada, dice Pablo, yo no pienso que ya lo logré, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces vamos a decir, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué? Aun que Pablo era quien era, él dice, yo no lo he logrado. Yo igual digo, no lo he logrado. Dejo lo que fui, dejo lo que antes era y me esfuerzo por lograr lo que Dios quiere que yo logre. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entramos en la temporada? Primeramente, basado en lo que leímos aquí, hay que olvidar el pasado. Dejar el pasado donde está, en el pasado. Como fuiste, como eras, lo que pasó hace 10 minutos, déjalo. El rencor, el coraje, el resentimiento, la frustración, la inseguridad, hay que dejarlo. Para entrar en la temporada de Dios, en la que estamos viviendo, tienes que dejar, olvidar el pasado. No puedes entrar en una nueva temporada mientras te aferres al pasado. No es posible. Todos nosotros fuimos sanos, salvados, rescatados, pero a veces queremos regresar al pasado y sentirnos, pero no podemos entrar en la temporada nueva si seguimos en el pasado. Entonces, cuando Dios comienza algo nuevo, es porque ha terminado lo viejo. Punto final. Dejemos la culpabilidad, dejemos la vergüenza, porque muchos nos da vergüenza como éramos antes, y yo hablo por mí. Entonces, si Dios me sanó, Dios me cambió, sé que puede cambiar a cualquiera. Porque si nos ponemos a ver hace 9, 10 años y me dijeran, vas a estar compartiendo enfrente de la iglesia, estás loco. Y aquí están mis papás, mis hijos, mi esposa. Es algo que Dios te hace a alguien que no. Tú en tu mente dices, no es posible. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, olvida el pasado y mucho tiene que ver con la vergüenza. Especialmente cuando hablamos de la evangelización. Y esa palabra es un poco espantosa. Hay que hablar de compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ese es el evangelio. Porque Dios nos sanó sin merecer. Simple y sencillo. Y eso es lo que queremos que la gente entienda. No te preocupes. Dios te cambia. Dios te sana. Dios te va a salvar. Así como lo hizo conmigo. Ese es el evangelio. Amén. Número 2. Si tú dejas el pasado, y esto nos cuesta, espera lo nuevo. Porque podemos decir, ok, Dios me cambió, pero Él no va a cambiar a mi esposo, pero Él no va a cambiar a mi esposa, no, Él no va a cambiar a mi hijo, no hace caso. Tienes que esperar 3 cosas, lo que Dios es. Él te va a salvar, Él te va a sanar. 1. 2, tienes que esperar lo inesperado, lo que no te espera. Tú dices, ¿sabes qué? Eso nunca va a suceder, lo tienes que esperar. Dicen, eso va a suceder. Eso es para entrar en la temporada, decir, yo no sé cómo, pero se va a llenar este lugar. Porque yo lo creo. Y no porque yo lo voy a hacer, sino porque Dios lo está haciendo y es la temporada. Porque si estamos viendo de que diferentes grupos están logrando compartir y lo estamos haciendo, es porque ya Dios dice, no se dan cuenta, ya está sucediendo. Ya estoy abriendo el camino. Pero tenemos que verlo con esos ojos. Así que hay que esperar lo esperado, lo inesperado y lo aún más allá. Aquella persona que tú dices, esa persona nunca va a llegar a los pies de Cristo, espera que sí. Y vive como que sí van a llegar. Y vas a ver que va a suceder. Porque nosotros no podemos ser la razón por la cual no llegan. Tenemos que ser la razón por la que llegan. Que sea a través de nuestras vidas. Porque seamos el reflejo de lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces, tú tienes que ver a tu familia siendo salva, sirviendo a Dios. Si tú vives con esa perspectiva, con esa esperanza, eso sucederá. Y yo sé que todos tenemos ese deseo de que cada uno de nuestros seres amados lleguen a servir a Dios. Entonces, en esta temporada vas a ver cómo Dios hace lo que nunca habías visto antes. Porque estamos en una temporada. Isaías 48:6 dice, Isaías 48:6, de todo esto has tenido noticia. Ya se ha hablado mucho. Nadie puede decir que no ha escuchado esto. Y la pregunta otra vez, otra pregunta que Dios hace en este versículo.
¿no vas a proclamarlo? Si tú ya sabes, si ya se te ha dicho, ¿no vas a proclamarlo? Desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que son ocultas y desconocidas. Estamos hablando de esperar lo inesperado. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí nos está preguntando, ¿no lo declararán? Nos está diciendo, ¿no van a ser parte de ese compartir? Tenemos que hacerlo. Entonces, para poder hacer lo que el Señor nos está preguntando, no lo van a proclamar, no lo van a compartir, hay que hacer unos cambios en nuestras vidas. Como les dije, esto es personal. La palabra de hoy la tomo yo para mí, porque yo soy el primero que puedo decir hay obstáculos, ¿no? Pero sin embargo, para preparar lo que preparé para hoy, encontré el tiempo de 5 a 7 y media de la mañana, un día, otro día. Entonces, cuando uno quiere hacerlo, lo va a hacer. Entonces hay que hacer cambios en nuestras vidas para poder lograr lo que el Señor está haciendo. Alinear nuestras prioridades a las de Dios primeramente. No que Dios se alinee a las de nosotros. Es un sacrificio, alinearnos a las prioridades de Dios. Renovar nuestra mente. Sí es necesario leer la palabra de Dios, estar escuchando, orando, pero es renovar nuestras mentes para poder alinear lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Y finalmente, y esto es lo más difícil aquí, tenemos que tomar riesgos. Si no estás dispuesto a arriesgarte, ¿cómo le vas a hacer? El Señor es un Dios que espera que tú tomes riesgos. Que tú digas, estás parado para pagar no sé qué yo en la tienda, y si hay una persona detrás de ti y platicas con ellos, pues ¿por qué no le puedes platicar o bendecir? ¿Puedo bendecirte? Arriésgate y el Señor se va a encargar de lo demás. Pero si no cambiamos ciertas cositas, renovando nuestra mente, tomando riesgos, no lo vamos a lograr. Y esta temporada requiere que cada uno de nosotros tome riesgos. Es necesario. Ahora, esa es la forma en que entramos en la temporada. Pero Dios requiere de que cada uno de nosotros haga algo. Y no puede suceder. El pastor habló un poquito de esto la semana pasada. Hay que comprometernos. Sin compromiso no hay. El compromiso viene personalmente de cada uno de nosotros. Vamos a definir qué es un compromiso. Yo pienso que todos sabemos, pero esta es la definición de un compromiso. Aquí está. Es estar determinado, disponible y rendirse de todo corazón a algo o a alguien. Una relación con tus hijos, con tus nietos. ¿Tú qué haces? Te comprometes. Es el mismo compromiso que tienes que tener con Dios. Me encanta la definición porque tienes que estar disponible, rendirte de todo corazón a algo o a alguien. Y ese algo o alguien es Dios. Si no te comprometes, si no te rindes, el Señor no te puede usar. Y de eso estamos hablando, ¿no? Y aquí está la palabra, Lucas 9:62. Y yo digo, este versículo lo pensé para ponerlo porque está fuerte. Es muy fuerte. Y a muchos nos va a decir, nos va a tocar porque no estamos. Este versículo Lucas 9:62, vamos. Jesús respondió, este es el Señor hablándonos. ¿Qué dice? Nadie que mire atrás, después de poner las manos en el arado, es apto para el reino de Dios. Ups. ¿Qué te está diciendo? Si yo ya te sané, si yo ya te salvé, yo ya hice el milagro en tu vida, y ahora tú dices, mejor voy a ver la televisión. Ya nos está diciendo, Señor, no eres apto para el reino de Dios. Por eso es duro, es difícil. Porque ahorita yo soy culpable. Estoy aquí comprometido, pero en momentos soy culpable de esto. Y todos nos va a dar eso nos va a calar. Pero esa es la palabra, tiene que corregir. Y eso se trata, ¿no? Entonces, es fácil decir, tienes que. Predicar bien bonito. Hagan todo esto. Pero hay que estar conscientes que hay obstáculos. Pues vamos a hablar de unos obstáculos que existen, que nos evitan comprometernos. Y no debo decir evitan, nos dificultan. Y yo sé, pero si estamos conscientes de estas dificultades o de estas cosas que nos pueden poner trabas para comprometernos, estamos pendientes. Primeramente, la primera cosa que nos dificulta comprometernos, ¿qué es? Nuestro ego o yo.
¿Quién es la persona que dificulta el compromiso? Uno mismo. Ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Que hay cosas que nos encanta hacer. También es conocido como el viejo hombre. Entonces, inconscientemente a veces decimos, oh, es que así me criaron, es que así soy, es que de esta forma fui criado y por eso no puedo cambiar. Entonces, el viejo hombre es un obstáculo para que tú te comprometas. Entonces, tenemos que buscar la forma de no vivir en el antes, sino vivir ahorita, en el después. No vivas como el viejo hombre, sino vive como lo que Dios ya te está haciendo, como esa mariposa, ¿no? Ya no eres el gusanito, ahora ya eres la mariposa. Ya cambió. Y si vives así, wow, la gente mira, dice, yo quiero ser así. Nadie quiere ser el gusano. Entonces no puedes vivir como el gusano. Tienes que vivir como una mariposa cada mariposa es totalmente, no hay dos iguales. Y eso es tan importante. Nos importa más a veces qué piensa la gente que lo que piensa Dios. Y cuando llegues ahí arriba, como estaba diciendo el pastor, y des cuentas, y te diga, ¿por qué no le compartiste? Estamos en esta reunión familiar. No, es que mi cuñada a veces no le gusta que yo hable de Dios y se pone media brava. Y no quiero, mis cuñadas si están viendo, no digo por ellas, es un ejemplo solamente. Por no decir la suegra, por no decir el cuñado, la tía o el tío. Pero el Señor te va a decir, entonces ¿te importó más lo que pensaba esa persona que lo que yo pensaba de ti? Entonces no podemos vivir así. Tenemos que buscar en todo lo que estamos haciendo, servirle a Dios. Entonces aquí es eso, volvemos. Todo lo de hoy no parece, pero es problema del corazón. Vamos a hablar de una palabra que es la apatía. Y ahorita vamos a definirla, porque a veces se confunde la gente con apatía y empatía. Son totalmente diferentes. Una la tenemos que tener y la otra no debemos de tenerla. Pero la palabra nos habla de esto. Si vemos en Colosenses 3, 12 al 14, Dios sabía que a veces vamos a sufrir de la apatía. Colosenses 3, del 12 al 14, dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, que somos todos nosotros, fuimos escogidos uno por uno, santo y amado, revístanse. Quiere decir que nos quitamos el hombre viejo y nos revestimos con esto. Afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esto es sumamente importante, pero ahí viene lo bueno. De modo que se toleren unos a otros. El pastor tocó en esto hace poquito. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pero aquí va lo último que dice, por encima de todo, por encima de todas las cosas, por encima de cualquier otra cosa, vístanse de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la apatía es lo contrario de lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué va a ser el amor? Si tú en tu hogar vives tu vida en amor, no estoy diciendo que va a ser todo perfecto, pero todo lo va a hacer mejor. Porque el amor todo lo vence. Tú puedes corregir con amor. Tú puedes tener un conflicto con amor. Un desacuerdo con amor. Pero sin amor eso se puede poner mucho más feo. ¿Qué es la apatía? Vamos a aclarar esto porque, acuérdense, estos son los obstáculos que no nos permiten comprometernos con Dios. Ya dijimos el yo, que es fácil, no lo podemos vencer. La apatía es la otra, que viene siendo, es ser indiferente, es ser pasivo, carente de emoción, iniciativa, interés o pasión hacia algo. Así que si tú no tienes pasión hacia algo, si tú eres indiferente, si tú eres pasivo o carente de emoción, esa es la apatía. Y muchas veces nos falta eso en nuestro corazón porque se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Si nos acordamos de dónde nos sacó Dios, porque ya venimos a la iglesia, ya estamos sirviendo, ya estamos haciendo, y ya vencimos, pero ya Pablo nos dijo, hey, espérate. Yo no digo haberlo logrado, sino dejo lo pasado en el pasado y trabajo hacia lo que el Señor quiere. Y evitamos la apatía. Y al final de cuentas, si vemos qué causa la apatía, el no involucrarte. Muchos de ustedes podrían decir, bueno, los hermanos ya están evangelizando, ¿yo para qué lo hago? Ya lo están haciendo. Si la mitad de la iglesia lo hace, ya está cumplido. Yo estoy muy ocupado, no estoy disponible.
¿Qué es el yo? Dice, no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ver televisión, tengo que cocinar, tengo que limpiar. Son cosas importantes, quitando la televisión. Yo digo la televisión porque eso es lo que a mí me encanta. Yo te puedo ver una serie de Netflix de principio a fin en un día. Y ahí están mis hijos. Y esta semana no vi televisión para nada en preparación de esto. Entonces hay que hacer sacrificios. Ya el otro día me senté y vi el documental de Messi de principio a fin. 3-4 horas, listo. Especialmente si es un documental. Entonces todos tenemos algo que nos encanta hacer, pero no puede causar eso apatía por los demás. La indiferencia de la cual estoy hablando no es chiste, porque la indiferencia nos causa falta de amor por nuestra familia, por ese hermano o esa hermana. Okay, yo soy muy creyente en el núcleo de la familia. ¿Dónde empieza? Con tu pareja. De ahí, tus hijos. De ahí, tus padres, hermanos, primos, amistades. Pero si tú empiezas con un amor con tu pareja, y si no hay pareja con tus hijos, si no hay hijos con tus nietos, pero tiene que haber amor. Y no puede haber apatía, no podemos ser indiferentes. Y no estoy hablando de amor de abrazarlos o comprarles un juguete, sino amor de que ellos sean salvos. Porque el pastor dijo que la iglesia es mucho más grande que eso. Pero ¿a quién no quiere que toda su familia y es consecuencia? Si no le inculcamos a nuestros hijos, se va a hacer más difícil con nuestros nietos, se va a hacer más difícil con nuestros bisnietos. Entonces ese amor, esa indiferencia no puede existir. La apatía nos dificulta el compromiso con Dios, pero no podemos permitirlo. Entonces, ¿cómo lo evitamos? La palabra nos dijo, vístanse de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto para vencer la apatía. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Aún si estás en desacuerdo con tu esposa, con tu esposo, hazlo con amor. Porque mi esposa, cuando estoy haciendo algo y digo, y no voy a tener tiempo, dice, está bien, allá le dices a Dios que no estuviste tiempo de hacerlo. Ok. Digo, bueno, tienes razón, voy a buscar el tiempo de hacerlo. La iglesia ahorita está en una crisis. Y me van a comprender, porque muchos otra vez vamos a decir, ya me pegó de este lado y ahora me pegó del otro. Y la palabra, en cuanto la suelte, van a decir ya, la tibieza. No podemos ser tibios, porque faltamos. La tibieza es un problema muy serio y es un obstáculo. Estos son los obstáculos. Ahorita vamos a ver cómo ven. Tenemos que estar conscientes que nuestro ego nos dificulta el compromiso. La apatía nos dificulta el compromiso y la tibieza nos dificulta el compromiso. Estamos hablando para entrar en la temporada de Dios hay que comprometernos, y si estas son cosas que nos dificultan, hay que estar listos para cuando quiera llegar la apatía, decirle no, yo tengo amor. Cuando yo quiera hacer otra cosa, decir no, yo tengo compromiso. Entonces la tibieza es una persona que no es ni fría ni caliente, apasionado un día por Dios y al siguiente día ya no. Ora hoy y mañana no. Perdona hoy y mañana ya está resentido. Se congrega hoy y ya no lo vemos por 2 semanas. Estas son cosas reales. Una persona que no se compromete, pero quiere todo. Quiero la bendición, pero no me quiero comprometer. Entonces, esa es la tibieza. Y por eso les digo, nos afecta a todos en momentos, porque somos humanos. Pero hay que estar conscientes de que no puedo ser tibio. Tengo que ser frío o caliente. Porque acuérdense el otro versículo que les dije que estaba duro, el que sigue es más duro. Vamos a Apocalipsis 3, 15 y 16. Y la pensé muchas veces para varios de estos versículos, porque son duros. Pero la palabra nos dice, Apocalipsis 3, 15 y 16, dice, porque no podemos escondernos. ¿Qué pasó con Jonás? Se quiso esconder y el Señor lo vio. Así que no puedes esconderte, dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué voy a hacer? Estoy por vomitarlos de mi boca. Eso duele. Si el Señor se está fijando ¿qué estamos haciendo? Porque todo lo ve.
No podemos ser tibios, tenemos que ser calientes en todo momento. Y si somos fríos, reconocerlo y hacer el cambio. ¿Ven? Ahora, esos son los obstáculos. Y yo sé que los conocen, pero los quise traer a la luz porque es fácil decir, hagan esto, hagan el otro, hay que hacer cambios. Pero también estoy consciente y todos estamos conscientes que tenemos luchas. Pero hay que ver esas luchas para que cuando lleguen las podamos reconocer y cómo las podemos vencer. Y el amor vence todo. Así que si tú te vistes con ese vínculo de amor, vas a poder vencer la apatía, vas a poder vencer tu ego, vas a poder vencer cosas que no son de Dios y vas a poder comprometerte. ¿Y cuál es el propósito del compromiso? ¿Cuál es el propósito? Ya alguien lo dijo hace rato. Se me hace que el pastor estaba hablando. El propósito del compromiso con Dios es uno, es servir a Dios. Tú te comprometes para servir a Dios. Porque eso es lo que nos debe de dar gozo y alegría. Nos ponemos disponibles para ser usados por Dios. Entonces Dios quiere usarte. Vuelvo a lo mismo. Él quiere usarte para llegar con tu familia, para llegar con tus vecinos, para llegar con esas personas en la tienda, en tu trabajo. Pero tú tienes que comprometerte y estar disponible. Como hablamos, el Señor anda buscando gente que esté disponible. Él quiere bendecir a alguien. Él quiere bendecir a alguien con oración. ¿Y cómo le va a hacer el Señor para bendecir a alguien con oración? Te va a usar a ti. ¿Ustedes saben el beneficio que hay cuando tú oras por alguien? No se termina ahí con esa oración, sino esa oración que tú hiciste se derrama. Esa persona se va con un gozo y habla con otras personas. Se sienten diferentes. Cuando tú oras por alguien, eso tiene un impacto mucho más allá que la oración que acabas de hacer. Así que tenemos que buscar servir a Dios, porque el querer bendecir a alguien con una oración es grande y tiene efectos a tantos niveles que a veces no nos damos cuenta. Pero decimos, oraré por esta persona. Ora, porque eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos para dar. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó y andó. Entonces, fíjense el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de creer en una persona. Aunque no vuelvas a ver a esa persona en toda tu vida. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Pero si no oras, no va a suceder nada. Entonces, eso es el servir a Dios. Y ese es el propósito del compromiso. Eso es lo que buscamos. Y ahora, más que talentos, más que dones, más que educación, más que experiencia, ¿qué busca el Señor? Personas disponibles. Porque Él puede hacer algo con personas disponibles. Tú puedes ser la persona con un don de hablar, hermoso. Un don de que tienes la Biblia memorizada de principio a fin. Pero si no estás disponible, sí que el Señor ocupa gente disponible. Y en la temporada que estamos, de eso estamos hablando, de que hagas un compromiso y que te hagas disponible para servir a Dios. No estamos pidiendo que me sirvas a mí, ni al pastor, ni a la pastora, ni a nadie más. ¿A quién vas a servir? A Dios. Esto es asunto del corazón. Y debe de decir, ¿sabes qué? Todos estamos sintiendo lo mismo, no estoy haciendo lo suficiente. Porque nunca va a ser suficiente, pero tenemos que buscar hacer un poquito más todos los días. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Es un privilegio. Creo que todos los que dieron su testimonio dijeron lo mismo. Es un privilegio servir a Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes fueron sus vidas cambiadas cuando recibieron a Jesús? Todos. Entonces, realmente vivimos una vida diferente a lo que éramos antes. Y cuando nosotros servimos a Dios, le damos la oportunidad a alguien más de tener esa experiencia. Y cuando vemos eso que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es algo que es real. Entonces, si tú has sido perdonado y por la gracia de Dios, tenemos que dar ese amor. Ahora, vamos a quebrar un poquito, porque para que no se me duerman, vamos a jugar un jueguito, para que vean cómo se aplica el Señor. Lo vemos si tú te comprometes, lo que hace el Señor. Vamos a ver, todos sabemos que hay personas en la palabra de Dios, en la Biblia, que el Señor los tomó y les cambió el nombre. Por ejemplo, Abraham,
Vamos a empezar con Abraham. Abraham se convirtió en Abraham. Vamos a ver. Abraham es padre enaltecido. Abraham es padre de muchas naciones, de multitud. ¿Por qué cómo? Entonces, Abraham le dijo, yo sé que eres viejo, yo sé que no puedes tener hijos. Fíjense, de esa situación a ser padre de naciones. Y el Señor le cambió el nombre. Entonces le dijo, tú vas a ser padre de muchas naciones, de una multitud. ¿A quién más le cambió el nombre? Alguien dijo Pablo. Saulo a Pablo. Aquí este está bueno, porque nos vamos a identificar muchos con Saulo, ¿no? Saulo, ¿qué fue la cosa con él? ¿Cómo era él antes? Era un hombre malo. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque él andaba matando cristianos. Si tú le preguntaras a Pablo, ¿a qué te dedicas? Oh, yo arresto y mato cristianos. ¿Ah? Eso era lo que él hacía. Entonces, ¿qué dice Dios? Le cambió el nombre a Pablo porque le dijo, Saulo está muerto. Saulo no vive más. Yo tengo nuevas cosas para ti. Pero ¿por qué le dijo? Porque Pablo se comprometió. Él se comprometió a servirle a Dios. Del momento que él perdió su vista y recobró la vista. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos y ahora vemos? ¿Cuántos de nosotros quizás éramos Saulos antes de conocer a Cristo? Quizás no matábamos cristianos, pero hacíamos cosas malas. Espero que no. Entonces, Dios dice, yo te cambio el nombre, pero te tienes que comprometer. Te tienes que comprometer, porque Pablo fue llamado a predicarle a las naciones. Y muchas veces nos asustamos con esa palabra de predicar. Aquí nadie está pidiéndote que vayas y te pares en la esquina y le prediques a 1000 personas. No, de uno en uno. De uno en uno. Y tu testimonio es tu vida va a ser tu evangelio, porque ese es el evangelio vivo que cada uno de nosotros ha estado viviendo. Entonces, Dios quiere cambiar nuestro nombre. Voy a usar un ejemplo más que a mí me gusta. Jacob a Israel. Jacob a Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Fíjense, Israel es el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque Jacob era el que engaña. Jacob era quizás un tramposo, quizás era un humano y luchaba con Dios. Me encanta porque como que todavía me identifico, ¿no? Quizás yo era el Jacob que era un tramposo y quién sabe qué, pero luché con Dios porque le dice, luchaste con Dios, pero venciste al mundo, porque Dios te da la victoria. Entonces le cambia el nombre con el fin de que pueda él ser diferente. ¿Cuántos aquí éramos Jacob? ¿Cuántos aquí estamos todavía luchando con Dios? Diariamente luchamos, pero tenemos que dejar que esa lucha venza al mundo. Y el mundo, estamos hablando del viejo hombre, del pecado, de todo lo que el enemigo nos quiere meter, porque es una lucha diaria. Pero si tú te comprometes, Dios te puede cambiar el nombre, así como hizo con estas personas. Porque ahí vemos, decimos, ¿por qué les cambiaba el nombre? Porque el viejo hombre está muerto, el antes ya no existe, solamente el después y lo que el Señor espera. Entonces, eso es el propósito del compromiso, para que Dios te cambie. Pero para que ese compromiso se dé a luz, hay que obedecer la palabra de Dios. No que Dios se alinee con nuestros pensamientos, sino alinearnos con Dios. Obedecer su palabra, algo que ya sabemos. Eso lo digo nomás por las dudas, ¿no? Cuando nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, hacemos algo sumamente importante. Activamos la bendición. No es posible que Dios te bendiga si no estás obedeciendo la palabra de Dios. Muchos queremos que Dios nos bendiga, pero sin embargo no estamos obedeciendo su palabra. ¿Cómo? Aceite y agua no va a mezclar. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué lleva? ¿Qué es la bendición cuando obedecemos la palabra de Dios? Conlleva salvación, conlleva sanidad, conlleva liberación, conlleva prosperidad, conlleva protección. Son todo lo que necesitamos. Si tú obedeces la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Y esto no me cuesta nada decirlo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo. Como les dije, si habláramos hace 8 o 9 años, no estuvieran hablando con la misma persona.
No que yo fuera malo, pero no soy el mismo de hoy. Yo digo, obviamente no quiero ser malo, pero sí era. Mentía, quién sabe qué tanto. Fíjense, ayer tuvimos una reunión, una quinceañera fuimos, lejísimos. Y ahí estaba un primo hermano de mi esposa. Y yo le estimo mucho, pero este muchacho y yo éramos ahora sí podríamos, ¿cómo dice el dicho? Uña y mugre. Ayer me hizo una pregunta a él, porque me dice, dice, voy a ir a fumar, ¿quieres ir? Le digo, te acompaño. Dice, ya no fumas, ya no fumo, ya no tomas, ya no tomo. Me vi otras preguntas que me hizo más, pero no. Entonces digo, vamos a ir a su casa en estos días porque hay mucho, y ellos lo conocen también mis papás, a Roberto. Y les voy a decir, lo mal hablado no se le ha quitado. Entonces yo digo, bueno, si él habla así, a lo mejor yo hablaba. Entonces no es lo mismo, pero si Dios nos puede cambiar el nombre, no me va a cambiar el nombre, pero me cambió. Por eso no me cuesta nada decir eso porque lo estoy viviendo. Y cuando ese cambio ocurre, viene la bendición. Viene la bendición de que tus padres quizás lleguen, tus hijos, tu esposa, haya una armonía en tu casa, haya una armonía en tu trabajo. Y no estoy hablando de la perfección, pero hay armonía, porque hay amor. Me ha enseñado a tener paciencia. Si veo que están discutiendo mis hijos, no me meto a querer corregir, dejo que la cosa se corra su trayectoria. Entonces digo, porque muchas veces queremos brincar, pero tenemos que usar la sabiduría, y esa es la paciencia y el amor que Dios te empieza a dar y te cambia. Entonces eso es tan importante. Y en la temporada que estamos, vamos a tocar personas que están afuera de nuestras familias, pero no podemos ignorar a nuestras familias, porque obedecer su palabra de Dios es servir. Esto es importante, porque esto es el punto de la temporada nueva. La temporada nueva requiere de compromiso, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, y es de la visión de nuestra iglesia tiene que ser cumplida, porque no es nuestra iglesia, es el cuerpo de Cristo. Nosotros decimos nuestra iglesia, pero la visión de la iglesia de Dios es la misma aquí o en China, como dice el dicho, pero es la misma. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y esto ya hemos hablado, el pastor, no es que el pastor diga, esta es mi visión, pero es su visión, porque es la de Dios. ¿Ven? El pastor va a decir, esta es mi visión para la iglesia, pero no es de él, viene de Dios y la va a compartir. ¿Qué es la visión de Dios? Predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión de Dios. Esa es la temporada en la que estamos ahorita. Ese es el propósito del compromiso. Entonces, todo va junto. Hacer discípulos y bautizarlos, predicar el evangelio. Y vuelvo a lo mismo, no se me asusten con esa palabra de predicar. No es esto. Es como les dije en la tienda, ¿saben qué? ¿Cómo están? Quiero bendecirte. Quiero orar por ti. ¿Quién no tiene? ¿Qué es lo que más han encontrado cuando salen los que están saliendo? Necesidad. Va a haber 40 personas que te van a cerrar la puerta, pero con uno que te abra la puerta y veas su necesidad y ores por ellos, te vas a ir brincando de gozo y alegría. Inténtalo. Comprométete a hacerlo. Ahorita tenemos material para hacerlo. Entonces, esto no es una temporada que nos estamos imaginando, es una temporada real, porque tenemos el material, tuvimos el entrenamiento y viene más entrenamiento. Ahora falta el compromiso del pueblo, que somos nosotros. Constancia del pueblo, que somos nosotros. Hacer un lado el yo, hacer un lado el ego, hacer un lado la vergüenza y comprometernos y dejar que Dios obre a través de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué debe de motivarnos a comprometernos? Ya vimos los obstáculos, ya vimos el propósito. ¿Y qué debe de motivarnos? Eso ya lo toqué. El amor por Dios. Primeramente el amor por Dios, porque Dios ha hecho mucho por ti. Dios ha hecho mucho por mí. Y vuelvo, este es un tema del corazón. Si tú no sientes ese amor por Dios, no te vas a comprometer. Pero ese ya es un asunto de que tú te encierres en tu cuarto y ores y le digas, Señor, ¿por qué no siento ese deseo de servir? ¿Por qué no siento un deseo de que aquellas personas que yo amo tengan la salvación? Te voy a dar un ejemplo. Si tú ahorita tuvieras un botecito así de líquido y este botecito de líquido fuera la cura de cáncer,
Y si tú se lo dabas a alguien y se sanaban de un cáncer y no se iban a morir, ¿qué harías? Te lo metieras a la bolsa y dijeras, no le voy a decir a nadie, me da vergüenza. Pues es lo que tenemos, la sanidad, la salvación. No podemos meternos a la bolsa, tenemos que decir, hey, yo estaba perdido, pregúntenle al primo de mi hermana, de mi esposa, y ahora soy salvo. Eso es lo que tenemos que decir. Los que me conocían dicen, este ya no es el mismo, pero no es por mí, es por Dios. No es por mi esposa, no es por mis padres, ellos yo los tenía antes. Sin embargo, el único que me cambió, ¿quién fue? Cristo. Así que eso es lo que te digo. Eso es lo que nos debe de motivarnos a comprometernos, el amor a Dios. Esto es muy importante. Ya casi estamos terminando. No se me cansen tanto. El temor de Dios. Y el temor de Dios es un tema que ya hemos hablado un poquito. ¿Qué es el temor de Dios? Reverencia por Dios. Tú amas a Dios, pero eres reverente. Tú tienes reverencia, sabes quién es. Es el ser más poderoso, es el ser más amoroso, es el ser supremo de todo el universo. Y tú tienes esa reverencia. Estamos en la casa de Dios. Estamos hablando de las cosas de Dios. Y hay que tener esa reverencia por Dios, que es un temor. La voluntad de Dios nos motiva a comprometernos. Eso es lo que nos tiene que motivar. Y volviendo a lo físico, a lo mundano, ¿qué te va a motivar? Ahí te va. Tu vida, la vida de tu pareja, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tus hermanos o hermanas, la vida de tus familiares. Eso te va a motivar a servirle a Dios, porque tú quieres que cada uno de ellos sean salvos. Entonces eso te tiene que motivar. Entonces cada ser que tú amas debe de motivarte a comprometerte al propósito de Dios. Entonces estamos en esta temporada y ya sabemos cuáles son los obstáculos y tenemos cuidado de no caer en ellos, pero tomamos tiempo de comprometernos porque vemos que hay motivación a comprometernos. Y al final de cuentas hay que acordarnos de algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasó a Jonás cuando no quiso cumplir? De todas maneras cumplió. Así que si te quieres ir a huir, quieres meterte en un barco y decir, yo me voy a ir para que Dios no me use, quiero que sepas que va a llegar un pez y te va a vomitar donde Dios te necesita. Así que mejor hazla por las buenas, porque al final vamos a verlo hecho. Amén. Es tan importante que podamos comprometernos en esta nueva temporada, buscar la presencia de Dios, servirle a Dios, empezando en nuestros hogares, pero cumpliendo con la necesidad que hay en Nínive, que es Pasadena, Altadena, Baldwin Park, donde tú vivas, en Los Ángeles. Tienes que ver la necesidad en tu comunidad, una persona a la vez, una persona a la vez. Si todos ganamos un alma en este mes de noviembre, ¿cuántas almas son? Si ganamos 2, ¿cuántas almas son? De poco en poco, el pastor acaba de decir, un pollo, una gallina no se llena de una, sino una a la vez. Un granito. Así que un alma que ganes, pero gana 10. Mi esposa dijo que van a ser ¿cuántas? 10 la semana que entra. Eso es lo que queremos, pero una a la vez. Así que quiero que hagamos algo. Si hay alguien primeramente que no haya recibido a Cristo, que a mí se me hace que yo veo que casi todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo, pero si hay alguien que no haya recibido a Cristo y quiere recibirlo, por favor póngase de pie. ¿No hay? Todos nos vamos a poner de pie, pero nomás hice la pregunta, porque quiero que vean, la oración de fe es tan sencilla. Entonces ahorita nos vamos a poner todos de pie y vamos a reafirmar nuestra fe, porque ese es el compromiso. Y aquí en esta oración, que es una oración que tú puedes aprenderte, porque queremos que esto sea algo sencillo, algo fácil, algo práctico. Y esto es, ahora sí podríamos decir, el esqueleto de la oración, aunque ya con tiempo tú la vas a ir haciendo a tu modo, con tu emoción, con tus palabras, pero es necesario que tú la tengas en tu corazón. Así que vamos a ponernos de pie para afirmar nuestra relación con Dios. Amén. Vamos a reconciliarnos con Cristo. Así que van a repetir conmigo. Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es mi único Señor, mi único Salvador. Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia toda mi vida
Yo renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi carne. Me declaro salvo, libre, hijo de Dios. Señor Jesús, sella mi nombre con tu preciosa sangre. Cubre mi vida, cubre a mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, eso es lo que la gente necesita. Eso va a cambiar el mundo. Un alma a la vez. Esa oración, si no la tienes, puedes pedírsela a mí o a cualquiera de los pastores, a cualquiera de los líderes, y te la pueden dar, porque esa es la oración que tenemos que traer lista. Esa es la botellita que les dije hace ratito de sanidad. La debemos de traer en nuestras mentes, en nuestros corazones, para darla en cualquier momento. Porque eso es lo que de veras sana a la gente. Que ellos abran su corazón y reciban ese, arrepintiéndose de sus pecados, como así Jonás fue y les dijo a Nínive: arrepiéntanse o van a morir. Aquí tenemos la medicina. Amén. ¿Qué pasa? Amén. Hermanos, los dejo con la palabra, con el pastor. A los hermanos que nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos su presencia, y compartan con sus amistades, familiares, la palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Amén. Gloria a Dios. Wow, cuánto la gloria. Amén.